Buenas tardes, Magíster. Somos el grupo número 6, conformado por Franklin Guerra, María Mesa, Brenda Proaño, Tatiana Tinoco y quien les habla, Carla Villar. El día de hoy le vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas. Dentro de las funciones ejecutivas dotan a las personas de habilidades mentales para establecer metas, elaborar estrategias para alcanzarlas, mantenerse enfocados en la realización de tareas y evaluar la consecuencia de sus acciones para ajustar su estrategia hacia el logro de dichas metas. El lóbulo frontal del cerebro se identifica como la base anatómica de estas habilidades, siendo el córtex prefrontal la estructura más importante dentro del sistema de las funciones ejecutivas. Cuando los niños toman decisiones, deben considerar diferentes opciones y controlar sus impulsos para elegir la mejor alternativa que les conduzca al éxito. Para lograr esto, es importante que utilicen estrategias mentales que les permitan poner en práctica procesos cognitivos relacionados con el control consciente de su comportamiento y pensamientos. Esto implica habilidades como la capacidad de planificar para alcanzar metas u objetivos, controlarse a sí mismos y evaluar sobre todo su desempeño. El constructo de funciones ejecutivas son hoy en día un eje importante dentro del campo de estudio de la neurociencia y la neuropsicología. La función ejecutiva es una capacidad central en el comportamiento humano. Encuentra sus raíces en los complejos mecanismos de los lóbulos prefrontales, específicamente en la intrincada red de la corteza prefrontal. Esta región cerebral ha capturado la atención de los científicos debido a su papel crucial en la organización del comportamiento, lo que incluye la capacidad de planificar, monitorear, organizar, secuenciar y regular el pensamiento y la acción humana. Existen dos enfoques para abordar las funciones ejecutivas: una visión cálida relacionada con el procesamiento emocional y ubicada estructuralmente en la corteza prefrontal órbito-frontal, y una visión fría que se refiere a procesos racionales y lógicos relacionados con la corteza prefrontal dorsolateral. En las bases neuroanatómicas de la función ejecutiva, la corteza prefrontal, ¿qué es esto? Es la región del lóbulo frontal del encéfalo, también conocida como el centro de la personalidad. Esta área principalmente está relacionada con el funcionamiento ejecutivo. Estructuralmente se puede diferenciar tres regiones cerebrales principales, las cuales son la corteza prefrontal dorsolateral, que permite el desarrollo y la ejecución de planes de acción y la memoria de trabajo. La corteza orbitofrontal es la región del lóbulo frontal del cerebro relacionada con el procesamiento cognitivo de la toma de decisiones en la zona lateral y zona ventromedial y en el cíngulo del lado anterior. En el lóbulo frontal tenemos una de las estructuras de maduración más lenta, la cual es la área de la corteza cerebral, localizado en la parte anterior del cerebro y que constituye la estructura más voluminosa del sistema nervioso central del ser humano, responsable de la percepción, la memoria y la inteligencia emocional. Se dividen en tres grandes regiones: la región orbital, la región medial y la región dorsolateral. Cada una de ellas está subdividida en diversas áreas. A continuación se revisan de forma breve las características funcionales y anatómicas de estas áreas. En la corteza frontal dorsolateral detallamos algunas funcionales. La región dorsolateral reciente y extensa se desglosa en áreas específicas como la corteza motora, la premotora y la dorsolateral. Esta última, funcionalmente subdividida en dorsolateral y anterior, desempeña funciones ejecutivas esenciales. La porción dorsal se relaciona con procesos de planificación, memoria de trabajo, fluidez, solución de problemas complejos y flexibilidad mental. Estos términos colectivamente conocidos como funciones ejecutivas. Dentro de la corteza orbitofrontal tenemos la integración emocional y las decisiones. La corteza, estrechamente conectada al sistema límbico, emerge como el centro de regulación emocional y su función
influye procesar cambios en condiciones ambientales, facilitando ajustes del comportamiento. Además, desempeña un papel crucial en la toma de decisiones en situaciones inciertas, contribuyendo así a la adaptación contextual. Y por último está la corteza frontomedial, en donde tenemos la inhibición y la regulación motivacional y la cognición. Corteza prefrontal, funciones ejecutivas. A mediados de la década de 1980, Donald Stutz y Frank Benson propusieron un modelo jerárquico de las funciones mentales. Según este modelo, la corteza prefrontal realizaría un control supramodal sobre las funciones mentales básicas. Este control supramodal lo llevaría a cabo a través de las funciones ejecutivas, que a su vez también se distribuirán de manera jerárquica, aunque con una relación interactiva entre ellas. En el vértice de esta pirámide se encontraría la autoconciencia o autoanálisis. Este controla la propia actividad mental y utiliza el conocimiento adquirido para resolver nuevos problemas y guía la toma de decisiones para el futuro. En un segundo nivel se hallarían las funciones que realizan el control ejecutivo o cognitivo del resto de funciones mentales. Estas funciones son las siguientes: anticipación, selección de objetos, formulación y planificación previas de posibles soluciones e iniciación de la respuesta con control de estas y de sus consecuencias. En el tercer nivel corresponde a las funciones como el impulso, que engloba la capacidad de iniciar y mantener una actividad mental y una conducta motora. Este concepto se relaciona con la noción de motivación, que podemos definir como la energía necesaria puestas a disposición para lograr algo deseable o evitar algo indeseable, y que se relaciona con el estado emocional del sujeto. La organización temporal, que hace referencia a la capacidad de mantener secuencias de información y percibir el orden temporal de los sucesos. En 1991, el propio Stutz redefinió su modelo de sistema de control ejecutivo y mantuvo la premisa de que las funciones de la corteza prefrontal componen un sistema con funciones jerárquicas, independientes pero interactivas. Cada uno de los tres componentes descritos contendría sus subsistemas y un mecanismo de control que utiliza tres elementos básicos. Tenemos la entrada de información. Esta tendrá su especificidad en función del nivel de representación de la información. Un sistema comparador, que analiza la información en relación con las experiencias pasadas del sujeto. Y un sistema de salida, que traduce los resultados de la evaluación comparativa hacia un tipo determinado de respuesta. El input del primer componente corresponde al sistema sensorial y perceptual. El análisis de este correspondiente respuesta pueden ser simples o complejas, pero siempre son conductas sobreaprendidas, automáticas y rápidas. En ellas no participa la conciencia, por lo que podríamos denominarlos implícitos, y son la base de muchos comportamientos que exhibimos en nuestra vida cotidiana. Este sistema no necesitaría la participación de la corteza prefrontal. En cambio, durante la adquisición de una conducta compleja como conducir, la corteza prefrontal debe mantenerse activa. Pero si esta conducta se interioriza o pasa a formar parte del repertorio conductual del individuo, la participación de la corteza prefrontal disminuye. En el segundo componente de este sistema jerárquico se asocia con el control ejecutivo o función de supervisión de los lóbulos frontales. Las conexiones recíprocas entre las áreas de asociación multimodal, el sistema límbico y el cerebro anterior proveen de las bases neurales necesarias para este control ejecutivo. Estas funciones ejecutivas de control se han dividido conceptual y experimentalmente en subfunciones específicas tales como la anticipación, la selección de objetivos y la elaboración de planes. Este sistema se activaría ante situaciones novedosas, por lo que carece de acceso a respuestas rutinarias. Estas conductas, que en un principio precisan de control y deliberación, pasan posteriormente a subsistemas, donde pueden controlarse de forma automática. Y por último, el tercer componente de la jerarquía incorpora el concepto de la autoconciencia o la autorreflexión. Este componente se relacionaría con la capacidad de ser conscientes de uno mismo y la capacidad de reflejar con pensamientos y conductas patrones individuales y propias del yo.
En este sentido, depende de los inputs que recibe tanto del sistema sensorial perceptual y del control ejecutivo, y también de su output influye en la naturaleza y el grado de control ejecutivo. Al hablar sobre las diferencias hemisféricas, nos centraremos en la especialización y la complementariedad. La operatividad de la corteza prefrontal presenta variaciones hemisféricas discernibles, mientras que la proporción izquierda de la corteza prefrontal está más asociada con procesos lógicos y verbales, ya sea la planificación secuencial y la flexibilidad mental. La porción derecha se especializa en la toma de decisiones subjetivas y situaciones no lógicas de nuestra vida diaria. En síntesis, las bases neuroanatómicas de la función ejecutiva está arraigada en distintas regiones de la corteza prefrontal, cada una contribuyendo de manera singular a la formación y a la organización de la regulación de la conducta humana. Esto abarca desde la toma de decisiones hasta la gestión emocional, lo que proporciona una perspectiva completa de esta función cognitiva esencial. En resumen, podemos decir que los fundamentos neuroanatómicos de la función ejecutiva se apoyan en una red compleja de conexiones entre diversas áreas cerebrales, destacando la importancia de la corteza prefrontal y sus subdivisiones. Aquí tenemos unos ejemplos de principales redes y las conexiones, las cuales incluyen las conexiones interregionales en la corteza prefrontal, donde la corteza dorsolateral se comunica internamente con diversas áreas especializadas en funciones ejecutivas como la planificación, la memoria de trabajo y la resolución de problemas. La corteza orbitofrontal establece conexiones internas relacionadas con la regulación emocional y la toma de decisiones en situaciones inciertas. La corteza frontomedial, por otro lado, presenta conexiones intrarregionales que coordinan la inhibición, la resolución de conflictos y la regulación motivacional. En las conexiones interregionales, la corteza prefrontal mantiene conexiones con áreas corticales, como el sistema límbico, el cual participa en procesos emocionales. La conexión con el cíngulo anterior contribuye a la regulación emocional. La corteza frontal y dorsolateral establece conexiones con áreas motoras, posibilitando la ejecución de planes y la coordinación de la actividad motora. Las conexiones con el área de Broca están asociadas a la producción del lenguaje y estas enriquecen la diversidad funcional de la corteza prefrontal. Las conexiones hemisféricas, la especialización funcional entre la corteza prefrontal izquierda y la derecha se refleja en conexiones intrahemisféricas. La izquierda se asocia con procesos lógicos y verbales, mientras que la derecha se especializa en decisiones subjetivas y situaciones no lógicas. En las conexiones con estructuras más antiguas tenemos la conexión con el sistema límbico, que incluye el hipocampo y la amígdala, lo que permite la integración de la regulación emocional en funciones ejecutivas. Las conexiones con el tálamo facilitan la transmisión de la información sensorial y contribuyen a la adaptación contextual del comportamiento. En conexiones con áreas de asociación y proyección, la corteza prefrontal actúa como un área de asociación, integrando la información de diversas áreas corticales para las funciones cognitivas más complejas. Entre las conexiones con áreas motoras y sensoriales, estas nos permiten la ejecución de planes y la adaptación a estímulos ambientales. Estas conexiones en sí forman una red compleja que facilita la comunicación y la integración de información entre diversas regiones de nuestro cerebro, lo que posibilita la ejecución de funciones ejecutivas y la regulación del comportamiento humano en respuesta a estímulos ya sean internos o estímulos externos. La anatomía de las emociones son experiencias complejas que involucran una interacción entre aspectos cognitivos, fisiológicos y conductuales. En el ámbito de la neurociencia se ha investigado extensamente la relación entre las emociones y la actividad cerebral. Estas estructuras interactúan de manera compleja y están conectadas entre sí para generar respuestas emocionales. ¿Qué es una emoción? Las emociones involucran componentes cognitivos, como pensamientos y evaluaciones, componentes fisiológicos como el cambio en el cuerpo, el ritmo cardíaco y la sudoración. Y los componentes conductuales son las expresiones faciales, gestos y acciones. También desempeñan funciones adaptivas, ayudando a los individuos a enfrentar desafíos, tomar decisiones y comunicar con otros. Por ejemplo, el miedo puede preparar al cuerpo para la huida o la lucha. Neuropsicología de las emociones. La comprensión de esta es fundamental para mejorar nuestra comprensión de trastornos emocionales, así como para desarrollar estrategias de intervención y tratamiento más efectivas, y cómo estas influyen en la cognición, la conducta y la salud mental. Esta tiene como objetivos comprender los mecanismos neuronales que subrayan a las emociones, identificar las áreas cerebrales implicadas en la experiencia y expresión de las emociones, estudiar la relación entre las emociones y los procesos cognitivos como la atención, memoria y la toma de decisiones, investigar las bases neurobiológicas como trastornos emocionales como la ansiedad, depresión y la esquizofrenia.
Ahora veamos un estudio de caso para entender más sobre este tema. Daniel es un niño de 8 años que lamentablemente sufrió un grave accidente de tráfico y el impacto más fuerte fue en la cabeza, afectando especialmente al lóbulo frontal. Después del accidente fue llevado a emergencias al hospital donde se le realizaron evaluaciones médicas para comprender el alcance de las lesiones. La evaluación médica reveló que Daniel había sufrido una lesión significativa en el lóbulo frontal de su cerebro debido al impacto en el accidente de tráfico. El lóbulo frontal es una región crucial para las funciones ejecutivas y el control emocional y el comportamiento. Las lesiones en el lóbulo frontal afectó a sus funciones ejecutivas como la planificación, la organización y la toma de decisiones. Experimentaba dificultades para estructurar tareas y establecer metas claras. También tuvo un impacto en el comportamiento de Daniel. Se observaron cambios en su capacidad para controlar impulso, lo que llevó a conductas más impulsivas e imprudentes en comparación con su comportamiento previo al accidente. Las lesiones en el lóbulo frontal también afectó el control emocional de Daniel. Experimentaba cambios en el estado de ánimo como la irritabilidad y le costaba regular sus emociones en respuesta a situaciones cotidianas. La memoria de trabajo de Daniel también se vio afectada, lo que se tradujo en dificultades para retener y procesar la información de manera eficiente, y esto influyó en su rendimiento académico y en la capacidad para recordar eventos recientes. Él tuvo que someterse a rehabilitación neuropsicológica, centrándose en mejorar las funciones ejecutivas, la memoria y el control emocional. Estas intervenciones incluyeron ejercicios específicos diseñados para fortalecer las áreas afectadas. También se implementó terapia ocupacional para abordar las dificultades motoras y sensoriales que podrían haber surgido como resultado de la lesión. Esto incluyó ejercicios para mejorar la coordinación y la destreza manual. Daniel y su familia recibieron apoyo psicológico para ayudar a manejar las emociones asociadas con la lesión y ajustarse a los cambios en el comportamiento. La rehabilitación neuropsicológica y el apoyo continuo han mostrado mejoras en la habilidad de Daniel. Sin embargo, se reconoce que las lesiones cerebrales pueden tener efectos a largo plazo y el monitoreo constante es esencial para adaptar las intervenciones según las necesidades cambiantes de Daniel. Daniel y su familia trabajan en un conjunto con un equipo multidisciplinario para maximizar su calidad de vida y promover su recuperación continua después de impactante accidente de tráfico. En el análisis de estudio de caso de Daniel podemos determinar que se vio afectado el lóbulo frontal, llegando a tener dificultades en las funciones ejecutivas como la planificación, la organización y la toma de decisiones. En segundo lugar, también se vieron alteradas las emociones como resultado de la lesión en esa área específica del cerebro, tales como la ira, la tristeza y la sorpresa. Y por último, encontramos que por la parte del lóbulo frontal se vieron afectados también el control de emociones como el comportamiento. Por tanto, Daniel tuvo que recibir rehabilitaciones neuropsicológicas y el apoyo continuo para tener mejoras en las habilidades. Como conclusión general, podemos asumir que la capacidad ejecutiva, influenciada por la actividad cerebral en los lóbulos frontales y estructuras subcorticales, guarda una estrecha vinculación con la inteligencia emocional. Esta relación resulta crucial para gestionar eficazmente las emociones, lo que a su vez favorece un rendimiento académico mejorado y el fortalecimiento de las habilidades sociales. Este proceso facilita un desarrollo integral y equilibrado en distintos aspectos de nuestra vida. Como podrán observar, aquí se encuentra la referencia bibliográfica de nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.